Cuando tu equipo está dando las nylons, lo único que deseas con toda tu alma es que corran al técnico que los tiene jugando así. Pero hay algo todavía peor, que lo corran y que cuando anuncien su reemplazo aparezca uno de los siguientes personajes. Así que, gracias a la votación del canal, hoy vamos a conocer a los 5 técnicos que más han hecho sufrir a la redonda. Ponte cómodo porque este es el top 5 peores DTs de la Liga MX. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando. Mario Carrillo. Y para arrancar este top tenemos a un técnico que genera una pregunta bastante interesante. ¿Era un genio incomprendido o loquito del centro? Porque decir que Carrillo era un mal entrenador sería bastante estúpido. En 2005 hizo campeón al América y consiguió una racha de 32 partidos oficiales sin perder, una de las más impresionantes del fútbol mexicano. El problema es que también existe el otro Mario Carrillo. En 2003 tomó a Cruz Azul y dirigió solamente 11 partidos. Ganó 1, empató 5 y perdió otros 5. La cosa se puso tan fea que Cruz Azul acumuló 9 partidos consecutivos sin ganar. Y para rematar, se comió un 6-1 contra el Fénix de Uruguay, la goleada más abultada de un equipo mexicano en la historia de la Libertadores. Pero donde realmente empieza la historia que nos interesa es en Pumas en 2012. Carrillo solamente duró 8 jornadas en el banquillo universitario y terminó despedido después de una serie de malos resultados. Pero el problema no era únicamente lo que hacía en la cancha. Carrillo trabajaba con una mujer llamada María Antonieta Márquez, conocida popularmente como Mamá Toña, quien realizaba sesiones de meditación, relajación y visualización con el equipo, aunque ella siempre ha negado ser una bruja como se dice en muchos medios. Pero la historia se vuelve bastante más surreal cuando aparecen los testimonios del Tito Villa. Años después el exfutbolista relató que Martín Romagnoli estaba concentrado para un partido, pero terminó en la tribuna porque, según Villa, aquella mujer había visualizado que un canterano iba a entrar, romperla y marcar el gol de la victoria. Así que Carrillo decidió confiar en la profecía y, como era de esperarse, el vestidor se le volteó cuestionando estas decisiones porque consideraban que cuestiones extracancha estaban influyendo demasiado en el equipo. ¿A qué chinchulín me recuerda esto? Carrillo no está más arriba en este ranking porque después de su salida de Pumas en 2012 no ha vuelto a dirigir en la Liga MX. Así que, mientras otros entrenadores de este top siguen teniendo oportunidades para robar por todo México, Carrillo lleva más de una década viendo el fútbol por la tele. ¡Ah, puto perro de mierda! Carrillo lleva más de una década viendo el fútbol por la tele y además dando cátedra en ESPN sobre cómo deben dirigir los demás. Por eso, para abrir este ranking, Mario Carrillo se lleva el puesto número 5. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando. Marcelo Michel Leaño. Y llegamos al número 4 con un hombre que cada vez que hablaba en conferencia de prensa hacía que más de un chivermano dijera: ¡Cierra la boca! ¡Eres una perra escandalosa! Estoy hablando obviamente de Marcelo Michel Leaño. Leaño llegó a Chivas en 2021 después de la salida de Víctor Manuel Vucetich. Y aquí es donde empieza la aventura, porque Leaño tenía algo que pocos entrenadores en México pueden presumir: un discurso capaz de hacerte creer que estabas a punto de ver al Barcelona de Guardiola. El pequeño problema era que mientras ladraba de más en conferencia de prensa, el equipo jugaba como la selección de San Marino. En total, Leaño dirigió 22 partidos de Liga MX con Chivas y solamente ganó 5, empató 9 y perdió 8. Además de ser eliminado en el repechaje de la Apertura 2021 por el Pueblota del Arcagón. Pero hay algo que hace todavía más surrealista la historia de Leaño y que lo metió de lleno en este top. El señor tenía ideas, muchas ideas. Entonces sueño despierto en que voy a ser el mejor entrenador del país. Voy a ganar todo en México. Me voy a España, voy a ganar todo. Voy a Inglaterra, también voy a ganar todo. Y después voy a regresar a la selección mexicana a ganar el mundial. Valientes palabras teniendo puesta una chamarra de Venados de Mérida. Pero volvamos a Chivas. El 13 de abril del 2022, el Guadalajara perdió 1-3 contra Monterrey, justamente dirigido por Víctor Manuel Vucetich, el entrenador al que habían despedido para poner a Leaño. Y ahí sí la directiva se hartó y le dio unas vacaciones permanentes.
Así que tenemos a un entrenador con un discurso digno de cualquier vendehumo carente de cabello, pero que cuando tuvo la oportunidad de demostrar la efectividad de sus ideas, entregó el Anastasio a media liga. Por eso se lleva el puesto número 4. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando. Rafa Puente Jr. Su carrera como técnico empezó con Lobos WAP, donde consiguió el ascenso a Primera División en 2017, un logro bastante importante. El problema fue todo lo que vino después. Una vez que llegó a la Liga MX, Rafa Puente empezó a coleccionar equipos como si fueran estampitas del Mundial: Querétaro, Atlas y Pumas. Pero vayamos por partes. En Querétaro dirigió 31 partidos y consiguió 11 victorias, 5 empates y 15 derrotas. Después llegó a Atlas, donde el resultado fueron solamente 9 partidos, 1 victoria, 1 empate y 7 derrotas. Pero lo verdaderamente espectacular fue su regreso a los grandes reflectores con Pumas. En 2022, después de la salida de Andrés Lilini, Pumas decidió confiar en Rafa Puente para intentar levantar al equipo. Y desde el principio la cosa estuvo complicada. Cuando fue presentado ya existía en redes sociales el hashtag #FueraPuente. Pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. A pesar de tener un buen arranque, al poco tiempo Pumas comenzó a hundirse hasta terminar en los últimos lugares de la tabla. Después de 12 jornadas llevaba 3 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Había recibido 24 goles y estaba en el lugar número 16. Y la cereza en el pastel llegó contra Pachuca. Pumas perdió 2-0 en CU, encadenando su tercera derrota consecutiva, y la afición explotó con el famoso "Fuera Rafa". Ese mismo día, cuando le preguntaron si Pumas había tocado fondo, Puente respondió con una frase que ni Efrastóteles se le hubiese ocurrido decir. Yo nunca me he atrevido a decir que se toca fondo, porque nunca sabes si puedes ir más abajo. Cuando tú puedes decir que tocaste fondo es una vez que ya subiste un peldaño. Este es un hecho que puedes ir más abajo. Entonces, en este momento hablar de se toca fondo sería irresponsable, porque puedes ir más abajo. De verdad que si eso no es una amenaza, no sé qué lo sea. Finalmente, Pumas lo despidió después de solamente 12 jornadas. Y aquí es donde Rafa Puente se convierte en un caso muy particular. Ascendió a un equipo modesto como Lobos WAP y tuvo buenos momentos competitivos con ellos. Se sabía todos los conceptos de escuelita técnica que hasta el día de hoy sigue ladrando en programas deportivos. Pero al final su carrera como DT fue igual de exitosa que la que tuvo como actor. Y por eso, Rafa Puente Jr. se queda con el puesto número 3. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando. Jimmy Lozano. Y llegamos al puesto número 2 con probablemente el técnico con la carrera más confusa de todo este ranking. Porque Jaime Lozano tiene algo que los otros 4 no pueden presumir: un bronce olímpico y una Copa Oro. Entonces, ¿cómo terminó en el puesto número 2 de los peores técnicos? Bueno, porque la carrera del Jimmy Lozano es el equivalente a cuando haces un trabajo en equipo y cada uno hace su parte por separado. Su primer gran éxito llegó con la selección olímpica de México cuando ganó el bronce en Tokio 2020. Después tuvo una etapa bastante decente con Necaxa, y cuando Diego Coca fue despedido de la selección mexicana, Jimmy recibió una oportunidad que parecía hecha a su medida. Entró como interino para la Copa Oro 2023 y la ganó, por lo cual lo hicieron técnico permanente. Hasta aquí todo perfecto, hasta que llegó la Copa América 2024. México quedó eliminado en fase de grupos con solamente 4 puntos y un solo gol anotado en 3 partidos, pero todavía había esperanza. Incluso después del fracaso, los directivos lo reafirmaron como el técnico que llegaría a la Copa del Mundo. Pero esas declaraciones duraron menos que un quinceañero debutando. Unas semanas después de la Copa América, Lozano dejó la selección mexicana. Y justo cuando pensábamos que estaba acabado, en 2025 Pachuca decidió contratarlo tras la salida de Almada. Llegó al Mundial de Clubes y en resumen no metieron ni las manitas, perdiendo los 3 partidos. Pero bueno, es un torneo internacional, lo llamaron de último minuto. Era muy difícil hacer un papel con tan poco tiempo. Seguramente lo hará mejor en la liga. Terminó siendo despedido antes del play. Pachuca acabó la fase regular en 9º lugar y la derrota contra Santos en la última jornada provocó su salida pocos días antes de enfrentar a Pumas por el play-in. No podemos decir que el Jimmy Lozano sea un mal entrenador, sin más.
tiene 2 títulos con selección, pero también es cierto que cada vez que recibe una oportunidad, sus equipos pueden ser el Liverpool de Klopp y al siguiente partido el Go SFC. Chiste para conocedores que nomás entenderán como 3 personas de la audiencia, pero está bien. Para este ranking, Jimmy Lozano se queda con el puesto número 2. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando. Miguel Herrera. Y llegamos al número 1 de la televisión. Ese pinche chiste ya lo hice en otro video, no lo voy a repetir. Y probablemente aquí es donde más de uno me va a querer mentar la madre. Porque sí, lo sé, Antojitos Mesa tiene 2 títulos de Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones. Entonces, ¿cómo chingados puede ser el peor técnico de este top? Pues precisamente por eso. Porque el problema de Burger Club no es que nunca haya sido un buen entrenador. El problema es que durante años nos vendieron a Sir Pochettino como uno de los mejores entrenadores de México. Y mientras más oportunidades recibió, más salía a relucir su carácter explosivo y poca capacidad técnica. Su primera etapa con América fue espectacular. Llegó a una final en 2013, ganando aquel campeonato contra Cruz Azul de manera dramática. Y justo después llegó su punto más alto con la selección mexicana. Después de hacernos soñar en Brasil 2014, Carlo Ancelotti llegó a la Copa América 2015, donde México quedó eliminado en fase de grupos. Después de ese fracaso todavía ganó la Copa Oro, con robo incluido a Panamá. Pero poco después llegó el punto de inflexión. Cristian Martinoli criticó al técnico hasta el cansancio durante todo su proceso, hasta que Nicolás Larjamón se creyó un tuit de una cuenta parodia del comentarista donde hablaba mal de su hija. Se calentó y finalmente en el aeropuerto de Filadelfia André Gordine terminó agrediendo al narrador. Y ahí terminó su etapa con la selección nacional. Después tuvo una segunda etapa con América, volvió a conseguir títulos y parecía que había recuperado su mejor versión. Hasta que después llegó a Tigres, donde terminó peleándose con medio mundo después de llamar viejitos a sus propios jugadores. Y entonces llegó su penúltima aventura en Liga MX, Xolos. En su ciclo con Tijuana dirigió 43 partidos y solamente ganó 10. Y para rematar, en cada rueda de prensa nos regalaba aquella prosa romántica que ya todos conocemos. Hay que seguir trabajando, hay que trabajar más. Estás trabajando, seguiremos trabajando. Pues seguiremos trabajando, ¿no? Después de todo esto, cuando pensábamos que ya estaba acabado, en 2026 con el regreso del Atlante a la Liga MX, Mikel Arteta volvió a los banquillos de primera división. Así que quizá este video envejezca como la leche, porque tal vez Pep Guardiola consiga meter al potro a la liguilla y me orine en televisión nacional. Pero hasta que eso no pase, tomando en cuenta sus fracasos, sus constantes polémicas y sobre todo la enorme cantidad de oportunidades que ha recibido, Vicente del Postre se lleva el puesto número 1 de los peores DTs del fútbol mexicano. Oigan, chicos, ¿pueden bajar la voz? Trato de ensayar. ¿Bien desde el principio? Verlos rapear es como ver a la Bubu darse vergazos con el capibara. Piensan que yo soy mago por como yo siempre les dejo la vara muy alta.